¿Cómo te va, Eduardo? Pero Saludos a bien, la audiencia. bien, bien. Gracias por atendernos, Mariana. Decime, ¿es así? ¿No firmaron ustedes el acuerdo de ayer? No, no firmamos porque, y de hecho no es la primera vez que no firmamos, hay veces que firmamos acuerdos, otras veces no firmamos acuerdos, más allá de que no, por ahí en los medios sabemos que firmamos, pero en realidad nosotros establecimos un criterio y de hecho como sindicato siempre decimos lo mismo, o sea, nosotros vamos a acompañar lo que construya salario y mejores condiciones laborales y no vamos a acompañar lo que consideremos que vaya para atrás o se Ajá, destruya. bien. En este caso consideramos que como sindicato, como siempre decimos, no somos ni oficialistas ni oposición, somos sindicato y tenemos que representar a nuestros afiliados, que son los trabajadores docentes, y en este caso, como se planteó María- ayer Sí, en la Mariana, vos mesa, podés bajar, si tenés la tele prendida, podés bajar el volumen porque está acoplando un poquito, no sé no si... tengo la Ah, ok, tele ok, prendida. entonces es acá. Bueno, decías, perdón, pero que te interrumpa. Sí, no, le explicaba nomás que por qué nosotros no firmamos. Ajá. No firmamos porque en ¿Y qué principio consideraron que no fue suficiente hay o que una está mal? adicional, o sea, el sueldo docente que es complejo, pero no voy a entrar a analizar eso. Sí, por favor. Nosotros tenemos un básico y adicionales que están en blanco, que todo eso va al jubilado. Haberes con aporte se llama, ¿sí? Esos haberes con aporte tienen adicionales. En el caso concreto es el 775, el que nosotros cuestionamos que se suba al básico para aumentar el monto del básico, pero al desaparecer ese adicional impactaba negativamente en los trabajadores, sobre todo en los maestros de grado, los que menos ganan, porque al percibir poco sueldo, digamos, en relación al resto, también ese adicional termina desapareciendo de los impactos y lo suman como supuesto básico, que en realidad es sacan esa suma de ese adicional, lo ponen al básico y sube el básico, pero no es un aumento, es una incorporación al básico, pero no hay aumento real en términos concretos, digamos. La provincia, nosotros decimos que tenía que poner más plata al básico y no sacar un adicional que impactaba favorablemente en trabajadores y ponerlo al básico para sumarlo en la suma esa que presentan como 43.400 en mayo y 44.400 en junio. Pero Y la otra cuestión, entonces ajá, pusieron un adicional nomás, no se movió el básico, ¿es así? ¿Entendí? ¿O no? claro, ese es nuestro planteo que nosotros planteamos de que había que poner más plata al básico y no sacar ese adicional y pues ponerlo al básico simulando un incremento al básico, Ujú. por un lado. Por otro lado, creemos que haciendo nuestro impacto, nosotros siempre en las mesas llevamos nuestro equipo técnico, impactamos en el simulador salarial y vimos que en realidad nosotros tenemos previsto hasta acá, teníamos hasta abril, nosotros negociamos y firmamos porque consideramos que por un lado se había ya logrado en abril el adicional de combustible que usted me cargó la otra vez, Sí, sí, pero sí, es sí. una plata que Sí, ponen sí, no, no, pero que era una pasó del 50 al 100% para mayo, o sea, eso ya lo teníamos acordado en abril, Ajá. entonces esa O parte de sea, aumento de eso ya mayo, estaba ya, digamos. eso ya estaba. Lo Entonces, lo revendieron otra vez, digamos. claro, el aumento del combustible se mantuvo en esta acta, ¿me entiendes? Ujú. Sí, 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 sí. Ya, pero Lo ya que era yo un estoy logro, diciendo, ya lo que no. yo estoy diciendo que la gente, lo que va a pasar, y ya ahí cortito nomás para que usted no pierda tiempo, Sí. lo que va a pasar es que el 960, que es ese adicional por movilidad que le decimos, va a impactar favorablemente en mayo. La gente va a decir, hubo un aumento, pero en realidad va a ser el impacto del aumento que ya acordamos en abril, que es del 960 de Perfecto, combustible. perfecto. Pero el básico impacta en toda la escala y favorablemente o no. En este caso para nosotros no. ¿Por qué? Porque hay una inflación galopante. Hasta abril le empatamos a la inflación. Nosotros llegamos a 32% de incremento real y hubo un 31,9 según que usted sabe que es mucho más a veces, ¿no? La Sí, sí, sí. consultora y el Más INDEC acá. le dibuja, ¿va? Bueno, entonces nosotros acá tenemos una situación donde la inflación se dispara y no hay un aumento consecuente con la inflación, porque si tenemos para mayo un 42,5 previsto y no logramos superar el 35,6 en este aumento, y para junio estaba previsto un 51%, y no llegamos a superar ni el 45, llegamos al 45,1 recién, entonces estamos perdiendo salario en Ujú. relación a la inflación. Cuando hay pérdida, nosotros no firmamos. Cuando hay ganancia, aunque sea insuficiente, negociamos siempre para más, no para menos. Y en este caso nos parece que esa negociación no se hace acorde
a lo que significa la inflación, y no es que es lo que hay. Nosotros consideramos que plata hay porque vino fondos nacionales que superaron los 21 billones de pesos en estos últimos meses, y que redondeando es el 30% del fondo que viene de financiamiento educativo que está destinado solo a salario y a infraestructura y equipamiento. Ese 30% tiene que ir a salario, y el 30% de esos fondos sustentaban nuestra propuesta de mejorar en un 50 y pico para junio y en llegar a más de 45 para mayo. Y eso tampoco fue tenido en cuenta. Bueno, póngale que no somos los dueños de la verdad, pero no vamos a firmar a la baja, porque siempre firmamos, y no es la primera vez que no firmamos, y no firmamos cuando consideramos que se destruye el salario y vamos en contra de lo que estamos avanzando, aunque sea a paso de tortuga, pero consideramos que la negociación ha servido en ese sentido, porque si usted mira el 5.800 del 2020, en febrero del 2020, al 43.000 o 44 de esta vez, se supera ya los 600% en 3 años de aumento al básico. Y cuando estábamos en la calle, hace mucho tiempo estuvimos en la calle y no nos quería afiliar nadie, pues decía, armen su sindicato, los mismos que estaban con nosotros en la calle no nos afiliaban, y decían, armen su sindicato. Cuando armamos nuestro sindicato, nos confederamos en una confederación nacional con personería gremial, no correspondía estar en la mesa, y ahí nos vamos a quedar en términos generales. Pero ¿eso qué quiere decir? ¿Que vamos a apoyar cualquier cosa? No, nosotros vamos a hacer lo que siempre hicimos, ni oficialismo ni oposición, sindicato. Respondemos a nuestros trabajadores que son afiliados. Bien, bien. Y entonces, ¿cómo queda? Esto igual, más allá que nos firmen, igual toma cuerpo, igual se implementa, ¿no? Se implementa, y de hecho nosotros no vamos a plantear, digamos, la nulidad de la negociación, porque nosotros perdimos en esa negociación porque quedamos solos, y eso quiere decir que está mal o bien, y no, es la mesa que negocia el salario. Ahora, nosotros, como entidad responsable que somos de nuestros afiliados, vamos a hacer un plenario, vamos a hacer una asamblea y vamos a definir en qué términos continuar los reclamos, sea como sea, en qué orden y demás. Pero nosotros consideramos que hoy por hoy no era aceptable firmar ese acuerdo, porque va por debajo de la línea de pobreza y de la inflación, y lo tenemos bien simulado técnicamente y como quieran llamarlo, pero en realidad sabemos lo que estamos haciendo, siempre supimos, y lo vamos a seguir haciendo, porque no vamos a acordar salario a la baja. Bien. ¿Y cuándo vuelven a negociar? ¿Cómo queda ahora? La mesa recién, y esa era una de las cosas que estuvimos también en desacuerdo, que recién en julio haya una nueva mesa, porque nosotros planteábamos como alternativa no firmar y plantear un escenario. Bueno, en mayo podemos estar ahí por debajo, pero podemos recuperar en junio, acorde a la inflación, con una nueva mesa en junio. No, en nueva mesa en junio no, el Safran se negó, o sea, el gobierno planteó no, y nosotros dijimos, bueno, en ese escenario, 2 meses con una inflación galopante y esta situación, no podemos acordar porque en realidad la inflación se come el salario todos los días. Y bueno, nosotros no provocamos conflicto, el gobierno provoca en términos generales, pero también hay que decir una realidad, Eduardo. Sí. Nosotros estamos preocupados por la escuela pública, porque acá hay un trasfondo también, no es solo lo salarial, que la escuela pública se está desmantelando, se están llevando los cargos, se están bloqueando cargos, entre comillas, que no existe lo legal eso, y desaparecen y llevan y ni le avisan a los directivos. Mientras no haya matrícula y sigamos sosteniendo medidas, digamos, extremas que no lleven a defender la escuela pública con los padres y los docentes, están aprovechando este contexto también para llevarse los cargos, para decir que no hay matrícula y cerrar y quedar sin trabajo gente. Entonces, nosotros creemos que hay que defender la escuela pública, invertir en educación, pero en educación pública, no llevar solo robótica y aulas maker a las privadas, sino incluir en la innovación a las escuelas públicas, formar los docentes de manera gratuita como política de Estado, y avanzar en la construcción de una educación acorde y de calidad real. Y entonces, en ese sentido, también decimos que vamos a seguir estando en la negociación en la medida que sirva para mejorar, pero también vamos a defender desde el territorio de la escuela nuestro trabajo, porque van por el monotributo, me parece. Entonces, esta precarización tampoco la vamos a avalar. Bueno, gracias por atendernos y por explicarnos, Mariana. No, nada. Gran abrazo. Muchas gracias, Eduardo.